Gracias. Un agradecimiento a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Universidad Mayor de San Andrés, por propiciar estos espacios que resultan muy favorables para poder visualizar temáticas que creo son de bastante interés. El día de hoy estamos acá nosotros para poder conversar de un tema que nos genera bastante preocupación, el tema de la explotación del oro, su bonanza y conocer si realmente esta nos llega a beneficiar. Sabemos que es un recurso muy preciado, hablamos bastante de esto, pero poco podemos conocer de lo que viene dándose en esta situación. Eh, Quiero iniciar señalando que en la historia, dentro de lo que viene a ser Bolivia, Bolivia ha tenido bastantes ciclos mineros y en este instante el oro se va constituyendo como un nuevo actor, ¿no? En cada ciclo minero Bolivia ha marcado su historia, recordemos el ciclo de la plata, recordemos el ciclo del estaño, posteriormente ya en los 90 el zinc, con lo que fue eh, el auge de algunas empresas mineras privadas, y hoy Bolivia ve en este nuevo ciclo dos oportunidades. Particularmente identificamos a los recursos minerales no metálicos, los recursos evaporíticos, pero también el oro. Y es precisamente de lo que vamos a estar conversando. El alza internacional de precios en las materias primas a partir del año 2004, por la expansión industrial en las economías asiáticas y la especulación financiera en las ventas a futuro de los minerales, particularmente en el caso del oro, bueno, que tiene un valor de reserva en muchas de las economías, ha llevado a un proceso de intensificación en la explotación del oro en la región sudamericana y el país no ha quedado exento. Como podemos ver en la gráfica, identificamos un primer ciclo que se va dando con una alza muy sostenida que llega a un pico en el año 2012, cuando el oro de 442 dólares que se cotizaba en la onza Troy en el año 2005, trepa hasta 1.665 dólares la onza Troy en el año 2012. Posteriormente tiene muy leves descensos, pero que nunca han dejado que el oro vuelva a caer por menos de los $1.000 y repetir las cifras que se tenía a inicios de este siglo. ¿Y qué es lo que sucede en el momento? La cotización a 2020 había señalado 1.771 la onza Troy. Ese primer ciclo de bonanza en su mejor escenario, bueno, como lo señalábamos, era en el 2012, y el escenario actual nos da que este mineral tiene bastante demanda, es un recurso que también ha sido beneficiado con lo que fue la crisis, la pandemia del COVID, porque está trepando, ¿no? La cotización va marcando este fenómeno, pero ahora lo que podemos ver es cómo impacta esto en Bolivia. ¿Qué fenómeno ha ido provocando en nuestra economía? Y penosamente, bueno, este fenómeno tuvo un impacto en Bolivia negativo, lo podemos identificar así, porque entre estos impactos se señala el conflicto entre actores, operadores mineros, donde hubo avasallamientos, hubo enfrentamientos, una violación de territorios y derechos de los pueblos indígenas, una subvención y especulación en el precio del combustible, conflictos por áreas de trabajo, la presencia del capital extranjero, que también se ha podido percatarse en varias zonas, particularmente capitales chinos, capitales colombianos, una proliferación de la minería ilegal, conflictos ambientales de magnitud por el excesivo uso de mercurio, la falta de tecnificación que se va dando en estas zonas, va derivando en conflictos ambientales, aire, agua, tierra. Estos conflictos también están derivando en algunos problemas que lo hemos podido y lo vamos a exponer más adelante, ligados a lo que es el contrabando de oro, pero también en algunos casos el lavado de dinero ilícito. Así que podemos destacar también que trajo otros fenómenos que no podemos dejar de mencionar, y es la falta de relación que se da entre nuestras cifras, porque hay un caso, bueno, dos en este momento, que nos llaman la atención. El primero en el 2012, cuando, según los datos oficiales, Bolivia produjo 12 toneladas de oro, pero llegó a exportar 26,9 toneladas. Es un hecho similar que se repite, según las fuentes oficiales,
el año 2014, cuando se produce 25 toneladas, pero se llega a exportar 34 toneladas de oro. En su momento, las autoridades no encontraban los argumentos necesarios para poder explicar este fenómeno y lo único que se atinaba a decir es que había un contrabando de oro, pero no se tenía precisión si el oro provenía del Perú, si el oro provenía de las mismas operaciones ilegales que se tenía y había un problema con el tema de la comercialización. No se pudo establecer claramente y en el caso del 2014, estas cifras posteriormente, bueno, han sido modificadas porque han sido modificadas y bueno, estas quedan en el registro de lo que viene a ser las memorias que se tienen de memorias mineras sobre estadísticas, porque esta cifra fue modificada posteriormente, pero sin ninguna explicación valedera. Ahora, ha sido una oportunidad seguro para muchos, ¿no? Frente a esta falta de oportunidades en las dinámicas de las regiones productoras, pobladores y extraños se han dedicado a hacer actividad minera y todos ellos se insertaron en la explotación del oro y la mayoría de ellos en condiciones precarias, insalubres y sin derechos. En este cuadro podemos apreciar cómo ha ido incrementándose la cantidad de cooperativas auríferas que operan en el departamento de La Paz, 459 que se tenían registradas hasta el año 2010 y posteriormente ya con la primera bonanza de precios, 747 cooperativas el año 2012 y a la fecha estas han registrado 1.300 cooperativas que se estaría reconociendo en los registros de la gobernación departamental a 2020, ¿no? ¿Esto cómo va repercutiendo, no? En Bolivia la producción a 2020 se concentra en el departamento de La Paz. La Paz concentra el 71.9% de la producción nacional por encima de Beni, que también se ha señalado como un departamento productor de oro, que apenas llega al 18.9%. Y bueno, ya hemos visto que esto se ve reflejado en la cantidad de cooperativas dedicadas a la explotación del oro, donde también en versiones de la gobernación se asevera que estaría empleándose a unas 100.000 personas según lo que nos señalan los datos oficiales. Pero ¿cómo va dándose la producción, digamos, en lo que viene a ser el Departamento de La Paz? Y ya lo hemos señalado, la cantidad de cooperativas y las cantidades de personas que van trabajando. La producción nacional de oro, donde las cooperativas argumentan que el oro que explotan proviene de yacimientos marginales. Y acá quiero destacar el tema de cómo la participación de las cooperativas ha ido dándose de una forma muy escalada, sostenida, que en el momento está provocando que casi el sector cooperativo tenga un monopolio de la producción. Como les señalé, el año 2012 hubo ya los precios altos y esta escalada de precios, bueno, se va viendo a partir de adelante la intensificación en los volúmenes de producción. El año 2012 la producción nacional alcanzaba a 12 toneladas y de estas 12 toneladas las cooperativas llegaban a producir 10.2 toneladas, que significaba el 85% de la producción nacional. Pero miren lo que sucede ya el año 2013, cuando las cooperativas llegan a producir 13,3 toneladas de las 13,4 que se producían a nivel nacional, lo que le marca un 99.2% de la participación. Y si ustedes aprecian las cifras que siguen, se puede notar que este 99% y algo más de participación es casi sostenida, lo que implica aseverar de que las cooperativas actualmente casi detentan un monopolio en la producción de oro, ¿no? Esto, el 2019, bueno, tiene una leve disminución en la participación del sector. Entendemos que las operaciones que están en manos del Estado, el caso de Amayapampa, que sí son muy ínfimas en los volúmenes que produce de oro filoniano, ya van incidiendo en la producción. ¿Y cómo llegamos al año 2020? Bueno, para el año 2020 las cooperativas mineras llegan a producir 21.8 toneladas de las 23,2 que se producen, y esto representa que ellos tengan un dominio del 94% de la producción nacional. Entonces, las cooperativas no bajan ese ritmo que han ido marcando desde el 2011 en un incremento en su participación dentro de lo que es la producción nacional.
Pero entre los factores negativos, como lo señalábamos al principio, por el valor de esta producción de 23.2, que ha representado 1.263 millones, se exportó 22.7. Vale decir, bueno, el valor de esta exportación alcanza a 1.234. Casi la totalidad del oro que producimos en Bolivia se exporta. Pero esto no viene a beneficiar al Estado, porque pese a que estas cifras y los beneficios económicos que deja la explotación minera aún son mínimos, ¿no? Por estos valores que señalamos, se llega a tributar, cuando vemos en el cuadro esa comparación del valor de producción y el monto que dejan las regalías, se puede establecer que solo de todo este valor se llega a tributar 2.7. Es algo realmente que nos tiene que llamar a la preocupación. Hay muchas variantes dentro de esto, hay muchos alegatos cuando señalan las cooperativas de por qué llegan a hacerlo esto. El Estado siempre ha tenido sus limitaciones al momento de poder tocar este tema de tributación y podemos identificar o explicar parte de este problema, porque el problema es el actual modelo de tributación minera que está fijada por la Ley 535, que fue promulgada por el gobierno de Evo Morales. Y el problema es que esta ley ha consolidado los parámetros fijados de la Ley 1777, que era el anterior Código Minero de Gonzalo Sánchez de Lozada, manteniendo las regalías, incluidas del oro, con los techos, unos techos que eran muy bajos a los establecidos, lejos de la realidad de las actuales cotizaciones, ¿no? El techo que fija la Ley 535 al oro es de $700. No podemos cobrar más. Entonces, cuando uno dice el techo es $700, la cotización del pasado viernes alcanzaba a $1.833. Entonces, ustedes vean la diferencia que existe en este momento, porque si te fijan como techo, $700 a la cotización oficial, pero la cotización está en 1.833, estamos viendo que se está perdiendo bastante cantidad de dinero por un recurso no renovable. Y la agravante es que con la ley 1777 había una tributación entre 5 y 7% de alícuota, pero con la actual ley, particularmente dirigida al sector cooperativo que alega que el oro que exploten es proveniente de yacimientos marginales, se paga como un techo de 2.5 en la alícuota. En resumen, con la anterior ley neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, se pagaba más por el oro que lo que se cobra ahora, ¿no? Y este hecho conlleva que gobernaciones y municipios pierdan considerables recursos por la explotación de recursos no renovables, ¿no? Entonces, es un tema que nos tiene que llevar también a la reflexión. Y acá vale la pena hacer un comentario, y es un aspecto que no debe pasar por alto. Héctor seguro que nos va a poder ampliar un poco este tema, porque a este hecho de que las tributaciones son bajas por los techos que se han ido estableciendo, es porque hay todavía falencias técnicas que son que las cooperativas mineras trabajan a pérdida por la mala aplicación técnica que le dan en la explotación del oro. Parte del oro que es explotado se pierde junto a las colas, donde el oro de tamaño muy fino, casi en polvo, bueno, se pierde en esto. Y se ha estimado que el valor que se estaría perdiendo sería el 50% de la producción actual. Entonces, esto evidentemente sigue afectando a que la recaudación de gobernaciones y también de municipios siga siendo baja. En un tema que quiero compartir, que conlleva también lo que viene detrás de la explotación del oro, es el uso del mercurio, ¿no? Y acá les presento unos datos donde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental señalaba que al 2015 Bolivia apenas importaba o usaba toneladas en el 0.02, ¿no? Y el 2015, bueno, llega a usar 142.9 toneladas de oro y después, para el año 2016, se hubiese importado o usado 224 toneladas, ¿no? Según los datos a 2020 de la Gobernación de La Paz, recordemos, La Paz concentra el 71.9 de la producción total, se señala que utilizan 200 toneladas de mercurio. Y
este hecho nos tiene que llamar a la preocupación porque viendo los datos se estima que esto sigue incrementándose, pero las cifras no cuadran, ya que se estima que para lograr 1 tonelada de oro debe usarse entre 2 y 3 toneladas de mercurio. Entonces, una aritmética simple nos lleva a ver que si La Paz ha demandado 200 toneladas de mercurio, estimadamente debería haber obtenido unos 66 toneladas de oro. Pero esto no condice con lo que se está sacando en la cifra actual de 16,7 toneladas que se va explotando, ¿no? Y el mercurio es un hecho que, bueno, genera preocupación. Hay datos que se han presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre el consumo de mercurio y se exhibe, ¿no?, que el consumo de mercurio en el sector de la minería artesanal y pequeña escala, como se la clasifica MAPE, ¿no?, entre 2005 y 2015, lejos de que esta cifra se vaya reduciendo, más bien ha ido incrementándose y esta ya está en 70 países. No es un problema solo de Bolivia, pero la región en general, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, todas aquellas que abarcan la Amazonía están con un problema y se está incrementándose el problema del mercurio. Y Sudamérica, en la actualidad, bueno, consumía 794 toneladas y de estas 86% estaba siendo utilizada por la minería artesanal y pequeña escala, ¿no?, en un promedio de 680 toneladas por año, con un valor de oro. A ver, y esta cifra, acá, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, vean que utiliza en su clasificación cuando señala que hay 680 toneladas al año con un alto volumen de oro, se estaría obteniendo 340 toneladas. O sea, ellos confirman el hecho de que se utilizaría 2 toneladas de mercurio para obtener una de oro. Entonces, las cifras siguen siendo poco fiables, las cuales se van presentándose para analizar este tema, ¿no? Y este conflicto va mucho más allá porque quienes producen actualmente el mercurio vienen a ser México e Indonesia, que son los principales actores en la producción. Y el precio del mercurio, como efecto de lo que va incrementándose la cotización internacional del oro, también tiene un efecto en el paso del mercurio, porque en el caso de México se señala que la tonelada de mercurio estaría costando 38 toneladas por kilogramo. Y ya el 2010, 45 kilogramos, y el 2015, el ciclo de mayor crecimiento, tuvo este incremento. Pero en Indonesia se dispara aún más el precio porque casi se señala que el mismo precio se incrementó 5 veces en este mismo periodo. Vale decir, lo que costaba o lo que cuesta un kilo de mercurio, que es $38, actualmente se estarían vendiendo hasta en 190, ¿no? Y estos escenarios vienen a ser complicados porque es un problema actual, sabemos en el país incluido, el flujo de sustancias como el mercurio que están más reguladas, ¿no? Y muchas de estas terminan en mercados ilegales y cadenas de valor no reportadas. Y la prueba de esto es toda esta variancia de cifras que mostramos que no coinciden con lo que tendría que reportarse tanto en uso como en un tema de exportación. Entonces, tendríamos que asumir que hay focos de tráfico ilegal internacional de mercurio y estarían presentes en el país. Ahora, un hecho que genera preocupación es que conocemos que algunas operaciones del sector cooperativo estarían reemplazando el uso del mercurio por el uso del cianuro para la extracción de oro mineral de baja calidad que busca rescatar el oro. Y en este tema, cuando señalamos cianuro con oro, hay que recordar los cuestionamientos que se hizo a inicios de este siglo en las operaciones mineras de Intisaimi, en Oruro, Corichaca, Coricollo, por el proceso de cianurización, ¿no?, por la extracción de oro que se realizaba en esta zona. Entonces, no estamos solucionando el problema del mercurio, hay un control evidente en el mercado, no cuadran las cifras y eventualmente ya se conoce que habría cooperativas que estarían trabajando con el uso del cianuro. Entonces, hay un problema también, muy al margen de la operación ilegal del oro, que viene a ser ahora en los tratamientos metalúrgicos que se van dando, ¿no? Y quiero concluir esta intervención señalando, identificando algunos roles pendientes del Estado y que deberían convertirse en oportunidades ante este nuevo ciclo de escalada de precios, como lo hemos podido ver, y partimos uno que tendría que definir como Estado una legislación específica que norme la explotación del oro
y el rol de sus operadores, ¿no? Hay una abundante y redundante exhibición de la problemática que justifica este planteamiento que tendría que darse una legislación específica para el oro. Hay que establecer nuevas políticas con nuevos parámetros para la tributación, eliminando los actuales techos donde las cooperativas no solo paguen regalías. También hay que discutir cuestionando la institucionalidad del Estado, que debe estar presente estratégicamente en diferentes puntos del país, particularmente en la Amazonía, en la extensión del río Madre de Dios, donde hay una explotación ilegal y desmedida del oro aluvial, pero también del oro filoniano, como se ha podido conocer hace un par de meses sobre el caso de San Simón en Beni, donde nuevamente, bueno, se silenció el tema y es un problema que data desde hace muchos, muchos años, estamos hablando hace más de una década, con la presencia de cooperativas y se habla de empresas privadas donde el Estado tiene que tener una participación. Y otro de los planteamientos que se hace es centralizar la comercialización del oro, que nos permite superar ese viejo discurso que se dijo que se eliminó el 21060, que estableció la libre comercialización y exportación de minerales, y el Estado logre captar este oro para su atesoramiento y le permite incrementar las reservas internacionales, las divisas de oro metálico, bueno, mejorando esta experiencia que se tuvo del Banco Minero. Hay que empezar a superar esos fracasos que se dieron con el Convermin, que fue creada en el 2008, que buscaba centralizar la comercialización de minerales de las cooperativas mineras, pero que se abocó más a ver la producción del sector tradicional y no especializarse en lo que vendría a ser la comercialización de oro, a lo cual, bueno, dio un fracaso, al momento no tiene sus resultados positivos. O la otra experiencia que también se planteó desde la Comibol, que era la empresa boliviana del oro, que como principal problema tuvo la falta de liquidez que le permita rescatar una proporción importante de la producción de oro del país, pero además que le permita jugar con mejores condiciones de precio que las que ofrecen el resto de las comercializadoras. Estos puntos los dejo para que podamos complementarlos en una discusión y seguro esto nos va a poder abundar con otros detalles que nos ayude a visualizar esta problemática que tenemos en el momento, pero que como problemática también se puede señalar como una oportunidad para el país para que pueda aprovechar este nuevo auge de precios. Gracias. Antes de comenzar, un saludo a todos los que participan de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz y particularmente a los responsables de esta iniciativa que nos permiten llegar a través de la virtualidad a tanta gente que está interesada en ver lo que pasa con la explotación del oro en Bolivia. Quiero saludar también a Alfredo, un investigador del CEDLA, que permanentemente ha colocado el tema minero en el escenario nacional, de modo que a través de sus publicaciones e intervenciones públicas tenemos acceso a información que de otra manera estaría vedada para la mayor parte de los bolivianos. Bueno, en este caso de la quimera del oro, voy a ver algunos puntos que coinciden sin duda alguna con lo que ha expuesto Alfredo. Vamos a hablar de la importancia del oro, del contexto, de la situación nacional y cómo podríamos salir de la situación en la que nos encontramos actualmente. La importancia del oro la vemos primero en el aspecto económico. Cuando vemos los 5 principales metales que exporta Bolivia en valor, el más importante es sin duda el oro. Por eso Alfredo nos decía, estamos viviendo ya la era del oro. De la plata hemos pasado al estaño, del estaño al zinc, y ahora ha irrumpido en nuestro contexto el oro, pero con una fuerza impresionante, aunque también con una inestabilidad que atemoriza a aquellos planificadores. Podemos ver en la gráfica esta, la línea amarilla es la línea del oro, cómo sube abruptamente, vuelve a bajar, sube otra vez, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. Esto es el reflejo, vamos a verlo más tarde, de errores de registro en el sistema nacional por falta de control, por contrabando,
y otros factores también que los vamos a ir mencionando. En cuanto a cantidad de los minerales que extraemos de Bolivia, el oro ocupa un lugar pues mínimo, porque la cantidad de oro, como decía Alfredo, no llega a las 50 toneladas por año. En cambio, del zinc estamos hablando de más de 500.000 toneladas por año que sacamos de ese metal. En millones de dólares el oro explotado llega a estos niveles que estamos viendo, casi 2.000 millones de dólares el año 2019, para bajar a algo más de 1.200 millones de dólares el año pasado. El año pasado no lo anotamos en la estadística por la irregularidad de la gestión que ha habido no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo por la pandemia. Y a pesar de que nos consta que las cooperativas han seguido trabajando durante este periodo, sin embargo, el registro es más bajo porque ha habido problemas de la exportación, se habían cerrado las fronteras, entonces esto ha impedido la exportación de algún material aurífero producido. También ha impedido el ingreso de mercurio a nuestro país, y todo esto ha confabulado para que haya una caída significativa en la cantidad de oro extraído el año 2020. Las regalías que pagan los distintos metales como compensación a las regiones donde se han extraído nos muestran que el oro, pese a ser el metal más extraído de Bolivia, no es el que paga más regalía. Ya Alfredo nos ha mostrado que, a pesar de que la ley había establecido la escala más alta de las alícuotas de las regalías para el oro por su valor y por su facilidad de extracción, a la larga se ha convertido en el metal que menos paga. El zinc y la plata ocupan lugares más elevados que el oro, de una manera extraña. En valor, hemos llegado a una cúspide de 50 millones de dólares el año 2019 como regalía aurífera. Después nos hemos mantenido por debajo, cuando el valor exportado sobrepasa casi todos los años a los 1.500 millones de dólares. Esto ya es una llamada de atención fuerte, como nos ha mostrado Alfredo. ¿Cuáles son los subsectores que explotan oro? Aquí vemos, desde el año 2006 al 2020, las cooperativas han explotado oro por un valor de 10.749 millones de dólares, representando el 92% de todo el valor. Las empresas privadas, 870 millones de dólares, con el 8%, y la Comibol, 4.8 millones de dólares, casi el 0%. El año 2019, el 98% ha sido explotado por las cooperativas y 2% por las empresas privadas. Esto explica en gran parte los líos en los que nos hemos metido. Tengo aquí la estadística del año 2018. Alfredo ya ha actualizado al 2020, pero este informe del Viceministerio de Cooperativas del año 2018, nos muestra que en La Paz había 1.229 cooperativas auríferas. En el Beni, 20 cooperativas auríferas. Esto es para tomarlo en cuenta porque el año 2018 la producción del Beni y de La Paz fueron prácticamente las mismas. El mismo volumen en La Paz, el mismo volumen en el Beni. Y esto muestra una cierta irracionalidad en el registro, porque 1.229 cooperativas no producen lo mismo que 20, ¿no? Hay algo que anda mal ahí. En el país, 1.406 cooperativas auríferas. La cantidad de socios en La Paz que se dedican a la cooperativa, a la explotación del oro, sobrepasa los 60.000 socios legales, pero entre los asociados y los contratados por las cooperativas, fácilmente estamos sobrepasando las 100.000 personas que trabajan en la minería aurífera en el departamento de La Paz. ¿Cuántas cooperativas tienen licencia ambiental? El Viceministerio de Cooperativas Mineras emitió un informe el año 2015 mostrando que solamente el 15% de las cooperativas tenían licencia ambiental. En esa época, de las 1.239 cooperativas, solo 160 tenían licencia ambiental.
Y esto ya es de por sí algo muy llamativo, ¿no? Que en el Departamento de La Paz solo 180 cooperativas tengan licencia ambiental y de estas 160 más bien son auríferas. Nos muestra que hay un socapamiento, diríamos, a la actividad ilegal, porque en Bolivia está prohibido llevar a cabo actividades extractivas, sobre todo sin tener la licencia ambiental, pero en el caso de las cooperativas no hay un control como debería ocurrir. Acá tenemos las áreas auríferas de nuestro país y la mayor parte cerca de las fronteras. En el Beni tenemos aquí en San Simón, en el Madre de Dios, en La Paz, Suches, Mapiri, Guanay, Teoponte, todos están bastante cerca de la frontera con el Perú. Y en Santa Cruz, en la zona de San Ramón, que está relativamente cerca también de la frontera con el Brasil. En el área de Suches, cerquita del Perú, tenemos una situación, vamos a ver, extremadamente complicada de contaminación ambiental. Hemos ampliado la imagen y veamos aquí en detalle. Esto es lo que ocurre al borde prácticamente de la frontera. Aquí tenemos la frontera y esta es la situación de la extracción actualmente. En la zona de Mapiri, veamos cómo está siendo desmantelada prácticamente la selva. Aquí está el pueblo de Mapiri y todas estas son actividades auríferas. Ampliando un poco más, vemos el desastre ambiental que se está provocando en esta región. En la zona de San Ramón, en Santa Cruz, una zona dentro de la selva también, podemos ver cómo ya se está desmontando toda la región en la zona de San Ramón. En la zona de Coricollo, en Oruro, esto es lo que ha quedado después de que Inti Raymi ha terminado prácticamente sus operaciones. Donde hay estas lagunas ahora, había antes pequeñas montañas que eran justamente el Coricollo o montañas de oro. Y actualmente tenemos una situación así. Esto que parece ser una foto del altiplano es en realidad en el Beni, es la explotación de San Simón. Miren el panorama, ¿no?, de la explotación aurífera en la zona de San Simón. El impacto ambiental es verdaderamente chocante, ¿no? Es algo que también nos debería llamar la atención. Y sumado eso a lo que dijo Alfredo del consumo de mercurio, pues estamos haciendo un desastre, estamos provocando un desastre nacional. Este es el comportamiento de la cotización del oro en el mercado internacional. El año pasado hemos sobrepasado los $2.000 por onza Troy, un precio récord que ha incentivado e incentiva a muchas personas a convertirse en mineros del oro. Las 9 minas de oro más importantes de Latinoamérica se encuentran, la principal en República Dominicana, las otras en Brasil, Argentina, Perú, México, ¿no? Tenemos 3 vecinos gigantescos en producción de oro: Brasil, Perú y la Argentina. Y se ha hablado mucho de que ha habido contrabando de oro boliviano hacia el Perú entre el año 2006 y el año 2010. Y después se ha hablado de que ha habido un contrabando en el otro sentido, del Perú ingresando a Bolivia por las restricciones y por el control que ha intentado ejercer el gobierno peruano a la actividad aurífera en su país. También el Brasil tiene grandes minas de oro, como podemos ver acá. La mina de Paracatu en Brasil es una mina realmente importante en explotación aurífera. En el mundo, la China es la que ocupa el primer lugar con 380 toneladas por año. El Perú está con 120 toneladas por año, que es uno de nuestros vecinos más importantes. Nosotros debemos estar explotando un poco más de 50 toneladas, aunque el registro nos dice 40. Y no entramos en la lista grande, pero estamos muy cerca. La situación nacional. Aquí hemos visto que el oro explotado en millones de dólares de Estados Unidos pues ha llegado cerca de los 2.000 millones en el año 2019, hemos bajado un poco para el año 2020, pero hay una tendencia creciente a la exportación del oro. Sin embargo, las regalías
no llegan a 50 millones de dólares, ¿no? Cuando comparamos el valor del oro explotado versus las regalías, mire, ni siquiera se nota prácticamente en el gráfico las barras de las regalías. El promedio de lo que se ha pagado como regalías desde el año 2000 hasta el año 2020 es 2,62%. Esto es algo relativamente complicado y grave para el Estado boliviano, porque siendo el principal mineral de exportación, es el que menos aporta al Tesoro Nacional y a las gobernaciones y a los municipios. ¿Por qué el oro deja tan poco? Analicemos tres factores. Primero el de las regalías, luego los impuestos y luego el control. En las regalías ya Alfredo nos ha mostrado que hay dentro de la escala de regalías, de alícuotas que debe pagar el oro, tres niveles. El 7% del valor bruto de ventas es lo que debería pagar todo el mundo. Pero una empresa, aprovechando su posición en ese momento en el Parlamento, logró una escala de 5% sobre el valor bruto de ventas para su yacimiento. La única empresa que ha estado explotando este tipo de yacimientos era la empresa Paititi en el oriente boliviano, porque sus yacimientos son sulfurosos, y se fijó una escala de 5% para ellos. Para los yacimientos marginales y operados a pequeña escala se ha fijado una escala de 2,5% del valor bruto de ventas por sobre todo dos razones. La primera, como hemos visto en el mapa, una buena parte de nuestras operaciones auríferas se encuentran cerca de las fronteras, tanto con el Brasil como con el Perú. Se había detectado que había un contrabando de oro boliviano hacia los países vecinos, pero descontrolado completamente. Hablamos de más de 10 toneladas estimadas, porque realmente no se ha sabido nunca cuánto verdaderamente se ha explotado de Bolivia y se ha llevado como contrabando y registrado en otros países. El volumen de las operaciones con la cantidad de maquinaria pesada que se vio en aquellos momentos, eso ha permitido estimar algo así como entre 10 y 15 toneladas que salían del país sin registro. Uno de los factores ha sido ese para decir, incentivemos a los productores bolivianos a que registren su producción dentro de Bolivia y para eso cobremos menos de lo que está cobrando el Perú, menos de lo que está cobrando el Brasil. Segundo factor, el desempleo en Bolivia ha provocado que mucha gente tienda a convertirse en minero organizándose en cooperativas. Estas organizaciones son de gente relativamente pobre, sin capital, y para favorecer un poco a este subsector, el gobierno determinó favorecerles con una regalía más baja, ¿no? De 2,5%. Esto ha provocado, como era de esperar, en un país donde es difícil controlar todas las actividades mineras, que el 98% de las operaciones mineras declaren que están trabajando en yacimientos marginales y que están operando a pequeña escala. Esto es ridículo, porque en el mejor momento de Inti Raymi, la empresa más grande aurífera que hemos tenido en Bolivia, ha explotado 13 toneladas con la tecnología de punta que tenía en ese momento el mundo entero. Entonces, explotar 40 toneladas en yacimientos marginales y de pequeña escala no es lógico. El tema de los impuestos. Todas las empresas bolivianas deben pagar un impuesto del 25% sobre utilidades. Y cuando se trata de empresas mineras y la cotización internacional es alta, a este 25% se le añade 12,5% más como una alícuota adicional. Este 12,5% no alcanza a las cooperativas, ellas están exentas de este pago, no del 25% del impuesto a las utilidades. Sin embargo, las cooperativas no pagan ni el uno ni el otro, ¿no? El segundo porque la ley les ha liberado de este pago, pero el 25% del impuesto a las utilidades en realidad no pagan porque no llevan contabilidad y al decirse entidades sin fines de lucro y con beneficio social sobre todo, entonces no llevan este tipo de registros y no pagan el impuesto a las utilidades. En cuanto al control, el Estado ha creado
una entidad que se llama Senarecom para ejercer un control sobre la comercialización y tráfico de minerales y metales dentro de nuestro país. Esto como consecuencia de lo que ha mencionado Alfredo. El 21060 para mí ha provocado uno de los daños más grandes a la economía boliviana al liberalizar la comercialización de minerales y metales. Se han instalado en el país decenas de comercializadoras que acopian el mineral y lo venden representando al Estado boliviano sin perder nada y enriqueciéndose a costa del mineral boliviano. En lugar de anular esa disposición del 21060, se ha creado este Senarecom para ejercer un control. Este Senarecom al comienzo era una entidad débil, ha ido creciendo y fortaleciéndose con el tiempo. Sin embargo, no alcanza todavía a controlar lo que debería en la operación minera del país. Las gobernaciones y los municipios, que son los que se benefician directamente con las regalías, poco a poco han ido acaparando más espacios en este aspecto del control, porque inicialmente el Senarecom era la única entidad que podía ejercer esas funciones. Ahora ya las gobernaciones y municipios han logrado algunos acuerdos con el Senarecom para ejercer un mejor control sobre la comercialización de minerales en sus territorios. Cuando vemos las regalías auríferas por departamento, en el departamento de La Paz tenemos la mayor cantidad porque La Paz registra evidentemente la mayor producción de oro, salvo, veamos, el año 2018. En el 2018 la regalía de La Paz igualó prácticamente a la regalía del Beni, con unos 16 millones de dólares cada uno, lo que ha llamado la atención a todo el mundo porque 20 cooperativas han producido lo mismo que 1.250 en el departamento de La Paz. El año siguiente ya el Beni ocupó un lugar un poco más bajo y La Paz el lugar casi que le correspondía. Y ya podemos ver que el 2020 la distancia entre La Paz y Beni es mucho más grande. Los otros departamentos que tienen operaciones auríferas como Santa Cruz, Oruro y Potosí reciben muy pocas regalías, ¿no? El que más recibe 5 millones de dólares y los otros apenas estamos llegando a medio millón de dólares. El año 2019 las regalías auríferas de La Paz o las regalías mineras muestran claramente que las regalías por el oro eran las más importantes, ¿no? Aquí tenemos un gráfico en barras mostrando prácticamente lo mismo, comparando el total de las regalías con el aporte de la regalía aurífera. Si es que La Paz recibiera el 7% de la regalía como corresponde, estas columnas auríferas casi se triplicarían, ¿no? La Paz es uno de los departamentos más damnificados por estas medidas que ha tomado el gobierno. Entonces, a partir de todo este análisis, ¿qué proponemos para salir de esta situación lamentable que tenemos tanto ecológicamente, socialmente y económicamente en nuestro país? Lo primero es que no haya escalas de regalías dentro de las alícuotas del oro. Tiene que ser una regalía única, porque de otra manera es el Estado el que sufre un engaño, una elusión fiscal de parte de los operadores. Y particularmente es el departamento de La Paz el más damnificado por esta medida. Por eso tiene que haber una sola alícuota de regalía para el oro. Luego debe eliminarse el 21060 y concretarse la comercialización centralizada. Una sola comercializadora y del Estado, que debería controlar completamente el flujo de este material, que tendría que ser un material estratégico. Luego, es imprescindible incrementar el control social en distintos territorios del país, donde el Estado prácticamente no llega. Todos sabemos que aquí en el departamento de La Paz hay una zona que prácticamente está sin ley y sin norma. Es como un territorio, un estado dentro de otro estado. Las autoridades gubernamentales, tanto del ministerio como de la gobernación, han intentado varias veces ingresar a este territorio y no lo han logrado. Han sido repelidos por las cooperativas que trabajan allí. Estamos hablando de la zona de Arcopongo, en la provincia de Inquisivi.
El control al uso del mercurio. Este tema que llama la atención terriblemente por la cantidad de mercurio que importamos al país, a veces haciendo de puente hacia el Perú, hacia Ecuador, hacia Colombia, donde se ha prohibido la importación de mercurio. Entonces el mercurio llega de México a Bolivia y de Bolivia entra por otro tipo de pasos, de fronteras, hacia el Perú. Y hay que controlar, sin embargo, este uso que ahora es prácticamente imposible de definir en qué proporción se está utilizando en la minería aurífera. Deberíamos hacer una campaña con apoyo de la cooperación internacional para lograr las licencias ambientales para las cooperativas. Declarar, por decir algo, el año 2022 el año de la licencia ambiental de las cooperativas. Conseguir apoyo de la cooperación internacional y hacer que todas tengan al fin del año 2022 su licencia ambiental que habilita al Estado a ejercer un verdadero control sobre la contaminación ambiental. Porque ahora con el 85% de las cooperativas sin la licencia, pues el Estado no sabe qué está pasando ni puede controlar lo que ocurre en esos lugares. Otro punto que hay que trabajar, la capacitación a las cooperativas en varios ámbitos, en tecnologías alternativas para que utilicen otros métodos no contaminantes para la extracción del oro fino sobre todo. También se les debe capacitar en el tema de comercialización, porque ahora las comercializadoras aprovechan ciertas condiciones en las que se desenvuelven las cooperativas para acaparar su oro y en algún caso para eludir incluso sus obligaciones con el Estado Nacional. Por eso también estas cifras de 40 toneladas por año parece que no son las reales. Y por otro lado hay que hacer una capacitación a los compañeros cooperativistas en lo que es la seguridad industrial, porque los accidentes que se dan, la contaminación que están sufriendo los compañeros por el mercurio, son cosas terribles que deben ser controladas inicialmente por ellos mismos y para eso se necesita una capacitación. Y por último, descentralizar el control. Si Senarecom es una entidad gubernamental que responde directamente al Ministerio de Minería y Metalurgia, para que pueda incrementar su capacidad, debe descentralizar el control a las gobernaciones y a los municipios. El año pasado y en los años anteriores, en realidad, cuando ha habido una debilidad manifiesta en la presencia del Ministerio de Minería y Metalurgia en el sector minero, las gobernaciones han tomado el relevo, se han organizado en el Consejo Minero de Gobernaciones y han aportado con control, con ideas, con propuestas de políticas públicas y el año pasado han elaborado un proyecto de ley minera, un nuevo proyecto que tienen que presentarlo a la Asamblea Legislativa para su tratamiento, ¿no? Las gobernaciones están exigiendo un protagonismo mayor al que hasta el momento les concede el Estado. Bueno, con todas estas medidas yo creo que podríamos superar la difícil situación que vive Bolivia en cuanto a la explotación del oro, porque estamos, como hace 100 años, con la explotación del estaño. El menos favorecido es el Estado y el más favorecido es el operador privado. En muchos casos hemos podido constatar que las cooperativas no trabajan solas, sino asociadas con empresas gigantescas, que además en la mayor parte de los casos no son siquiera empresas bolivianas. Hemos visto operadores extranjeros que están ayudando a las cooperativas a extraer el oro y aprovechan las condiciones beneficiosas que tienen las cooperativas para enriquecerse con una materia prima que es del Estado boliviano. Muchas gracias. El hecho que genera la preocupación, voy a ir a la parte final de lo que fue mi exposición, es el hecho que genera, ¿no?, esta preocupación del mercurio, porque ya lo señalaba Héctor, la falta de tecnificación en el sector, la falta de innovar técnicas, tecnología, para poder rescatar y tratar el oro, bueno, están derivando en lo que viene a ser este uso. Bueno, primero la pérdida de regalías, porque se perdería casi el 50% de la producción según las estimaciones técnicas que hizo la gobernación por el oro que se va perdiéndose en polvo.
Y ahí evidente requiere un llamado de atención porque, bueno, encima que te dejan un impacto ambiental tremendo, bueno, hay una carga de oro que se pierde, o sea, hay un desmedro para el tema regalitario. Y el hecho es que el tema del cianuro, que lo mencionaba, que no solamente ya me comentaron de un lugar, según comentaron de 3 lugares que están optando por esto, viene a complicar, ¿no? No tenemos un control adecuado en la parte medioambiental. Ya tenemos el tema del mercurio, que creo lo conocemos bastante, por bastantes años, el problema del mercurio y esta emancipación que se dio en la producción de oro la ha ido complicando. Los hechos que nos genera preocupaciones, los datos de Héctor cuando señala el tema del contrabando que se estaría dando por las restricciones que ya hay en Perú, en Brasil, sobre el tema de mercurio, pero que Bolivia todavía, pese a las señales que se da de que quieren hacerse el control, todavía no están resultando efectivos. Entonces, esto nos lleva a asumir que estamos muy lejos de cumplir los compromisos del convenio de Minamanta sobre el mercurio, que recordemos tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de estas emisiones y liberaciones antropógenas que se dan del mercurio, ¿no? Y sus compuestos. Bolivia ha firmado este acuerdo en el 2016, pero todavía estamos muy, muy lejos de poder cumplir esto y si no estamos superando el tema del mercurio, en este instante, si venimos a complicarnos con el tema del cianuro, creo que vamos a tener un problema mayor que en un corto y mediano plazo nos va a dejar saldos complicados en lo que es el tema de medio ambiente y no solo en eso, sino en los mismos operadores en el sector cooperativo, porque hay testimonios ya de cómo el mercurio, el contacto con este metal, bueno, va generando complicaciones en la salud de los mismos operadores mineros y bueno, creo que tampoco se está asumiendo con un tema de responsabilidad social esta explotación que bueno, según los datos oficiales, estaría estimándose en 100.000 personas al menos en La Paz, pero creemos que estas pueden ser más grandes. Estaba pensando si se cuantifica el impuesto que se está eludiendo ahora, 37,5% sobre las utilidades. Bueno, es difícil determinar cuál será la verdadera utilidad de las cooperativas asociadas a las empresas. Es algo casi imposible de determinar en este momento, pero haciendo una estimación de los costos de operación de algunas cooperativas que han abierto sus puertas a un cierto tipo de control o a lo que ocurre en países vecinos como el Perú, ahí estaríamos hablando de que podríamos estar recuperando fácilmente unos 500 a 600 millones de dólares para el Estado. Y si se cobrara la regalía adecuada del 7%, estamos hablando ahí de más de 80 millones de dólares. Si a todo esto se le suma un aspecto que es cuestionable en estas operaciones mineras, porque todas las operaciones utilizan combustible subvencionado. La subvención está bien que alcance al transportista común, al ciudadano común, para que con los ingresos que tiene pueda vivir dignamente. Pero para hacer una operación de explotación que va en contra del propio Estado boliviano, no parece lógico que se esté subvencionando esa actividad, el combustible para esa actividad. Con eso más, de acuerdo a una publicación que hemos visto en la página 7, podríamos estar sobrepasando los 1.000 millones de dólares por año que podría recaudar el Estado con toda libertad, de los cuales más de la mitad irían al TGN, unos 100 millones a los municipios y a la gobernación, y habría que ver lo de la subvención a los hidrocarburos. Entonces yo creo que este punto también es un punto que hay que analizarlo muy bien, dada la situación económica que está viviendo el país y el movimiento que está haciendo el gobierno para tratar de recaudar dinero de donde sea, ¿no? Y le podemos dar como un consejo que chequee este sector de la minería, donde podría encontrar una verdadera mina de oro para mejorar su situación económica. Plenamente comparto ese criterio, Héctor, con lo que tú señalas, ¿no? Porque los aspectos tributarios que se ha podido detallar en todo esto
modificando los techos de la actual tributación minera, estableciendo que se paguen los porcentajes de la alícuota, que debería ser ese 7%, y viendo las cotizaciones actuales, aún así, bueno, todavía hay un margen de ganancia que es muy expectable para el tema del oro. Pero además, revisando el tema de la aplicación del impuesto a las utilidades, que es algo que no se paga, de lo que están eximidos el sector cooperativo, y creo que esta podría repercutir, como tú lo señalas, en esa distribución para el Tesoro General de la Nación y también mejorar esta recaudación en gobernaciones y municipios. Porque recordemos que del 100% de la regalía, 85% va a parar a la gobernación, pero el 15% distribuido entre estas regiones, si bien hay sectores que reciben bastantes, Mapiri, Tupani, reciben cifras expectables, creo que aún sigue siendo poco en comparación de la proporción que ellos van dejando, ¿no? Pero además, poco en el sentido de la herencia ambiental que en este momento están dejando en estas regiones. Creo que la problemática, me vuelvo a ratificar, exhibida en este conversatorio, hace ver que tiene una justificación por demás sustentada para poder pensar en que incluso el oro tenga que tener su propia normativa, una normativa específica que tenga que ver con los aspectos tributarios, el rol del Estado, pero también tomando la parte ambiental como el efecto de todo esto, porque consideremos, y me reitero, es un recurso no renovable que en perspectiva tiene aún una mayor escalada de precios. El refugio por el cual ha sido utilizado en el último año por efecto de la pandemia ha generado que se disparen los precios. No solo en el caso del oro, sino vemos que en su generalidad, el caso del estaño que está sobrepasando los $15, el zinc que ha superado ya el 1.5 dólares la libra fina, creo que nos hacen ver el escenario conjunto de que la minería vuelve a cobrar esa vigencia, pero la experiencia también señala que cuando cobra esta vigencia de precios, hay buenos ingresos, todos se olvidan de la problemática minera cuando creemos que son estos los momentos que deben resultar oportunos para poder revisar esa política integral de minería y en este caso particularmente del oro. Así que creo que, como lo señalabas y también nosotros, ahí están las sugerencias para poder considerarse y que el Estado pueda darle la atención debida al tema de la extracción del oro para lograr una mejor recaudación en lugar de estar buscando aplicar políticas que al final repercuten en la población final para que puedan mejorar estas condiciones de ingresos para el país. Tienes razón. Y además hay un punto que tú has tocado que a mí me parece también que debe analizarse. Las alícuotas definidas para las regalías de los distintos metales están basadas en precios del año 1997, ¿no? Y ahora esos precios internacionales prácticamente se han triplicado en casi todos los casos, salvo el zinc. En el estaño, la plata, el oro, se han triplicado esas cotizaciones y sin embargo se sigue cobrando el mismo techo, 7%, 6%, 5% para estos metales. Esto hay que revisar, hay que crear una escala adicional o un mecanismo que permita hacer un cálculo mucho más cercano a la realidad en función de las cotizaciones internacionales que, como vemos, tienen una tendencia a seguir creciendo y, sin embargo, nuestro país se mantiene con los mismos niveles que hace más de prácticamente 25 años, ¿no? Ese es un aspecto crucial. Y el otro, el tema ambiental. Por eso yo creo que tiene que haber un mayor control al mercurio, capacitación, y las universidades deberían proponer tecnologías alternativas que permitan recuperar ese oro fino en condiciones no contaminantes. Con eso yo creo que podríamos estar hablando de una realidad completamente distinta en la minería aurífera en nuestro país.